Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización de este importante evento. Gracias particularmente a Gilberto, que ha sido la persona con la que he contactado y conozco y tengo una buena amistad. Así como la universidad. Yo a esta universidad he ido muchas veces y tengo un gran cariño en general. Bueno, la propuesta que traigo dentro del ámbito pedagógico, como ha dicho el moderador, se refiere a la siguiente pregunta. ¿Cuándo sí puede hablarse de educación superior y de didáctica superior en la universidad? Voy a seguir 4 partes. Voy a intentar introducción, argumentos y conclusiones y luego un pequeño apéndice. Entonces, pues directamente vamos para allá. Introducción. Hay una frase de un autor que a mí me gusta mucho, que es Oso, y la frase dice lo siguiente: entre el pino grande y el rosal pequeño, ¿cuál es el más alto? La altura en sí misma no es suficiente para ser más alto. ¿Podríamos aplicar esto a la educación superior? O sea, la universitaria. La premisa que seguimos en esta pequeña exposición es que la universidad se ha arrogado casi en exclusiva la educación superior, lo ha hecho además de una manera irreflexiva y profundamente inexacta. Por lo tanto, el cuestionamiento básico que voy a intentar seguir es que la educación universitaria sea la educación superior. No solo eso, sino cuándo se puede decir que sí es educación superior, ¿vale? Por lo tanto, los objetivos de este pequeño análisis o discurso, pues tiene estas dos partes, tiene estos dos objetivos, ¿no? Aportar razones desde las que colegir que esa identidad es falsa y además es presuntuosa, es egocéntrica, es narcisista y es lamentable. Y el segundo objetivo es deducir cuándo sí puede afirmarse que la universidad fluye, y es un hecho, la didáctica superior y la educación superior. Entonces, bueno, yo espero que haya personas que puedan contemplar esta posibilidad de manera abierta y que en ningún caso se molesten. La metodología, por decir algo, pues tiene un carácter ensayístico, eh, hermenéutico y crítico. Bueno, pues como es mi línea de trabajo en general. Partimos de un enfoque que desarrollo desde hace casi 30 años y que realmente es una tontería, es muy sencillo. Y viene a decir que la educación, por ejemplo la universitaria, que la sociedad, que el ser humano o que las ciencias, por ejemplo la pedagogía, que es mi ciencia de referencia, no se están ocupando de las raíces que la sostienen y que la nutren. Y están identificando superficie con profundidad. Por lo tanto, hay una adolescencia general de profundidad o de erradicación. Esto equivale a, normalmente, estar en un estado de conciencia ordinaria en la que lo superficial, lo que emerge del suelo, ese árbol, esa parte exterior del árbol, pues parece toda la realidad. Eso también equivale y está asociado a una educación para lo externo y para lo existencial que realmente carga todo su interés, todas sus enseñanzas y todas sus posibilidades, o casi todas, en una sola ala. Pero el ser humano no es solamente lo que emerge sobre el suelo, ni la educación universitaria lo es, sino que hay una parte radical, hay una parte enterrada que no se ve, que tiene quizá una estética o una belleza diferente y que normalmente está desatendida.
¿Qué es lo que el enfoque radical e inclusivo hace? Pues contemplar que evidentemente muchas cuestiones, muchos problemas y muchas posibilidades externas dependen de lo interno. Y lo que intenta hacer es poner un poco en primer plano eso interno para poder deducir a veces esas falencias externas quizás desde una visión diferente, ¿no? No sé si innovadora, creativa o algo parecido. Normalmente así es como se observa la educación. Es decir, ¿qué es educación? Insisto, ¿qué es la persona? ¿Qué es las ciencias, en este caso la pedagogía, y la sociedad? Todo esto siempre se identifica con la parte externa. O de este modo también. Eso que vemos no es la luna en absoluto. Es una parte de la luna. Y cuando esto pasa con la educación, incluida la universitaria, se puede descubrir quizá que el legado de Sócrates es parcial y que lo que nos falta por completar pudiera obtenerse o pudiera extraerse de las enseñanzas de los maestros del Tao o de Buda, que fueron sabios contemporáneos, Lao Tse algo anterior a Sócrates, pero que aportaron a la educación universal algo mucho más potente de lo que conocemos y que por desgracia no se ha actualizado por un ismo, que es el occidentalismo, el ismo de Occidente. Una de las consecuencias de esta falta de atención educativa profunda es la desatención esencial al tema del autoconocimiento y la forma equivocada que trae la psicología y que trae la propia pedagogía de entender esta cuestión. Decía el Buda que el autoconocimiento es lo único de lo que hay que ser consciente, lo más importante de lo que hay que ser consciente. Bueno, pues la educación superior, pretendidamente superior, está muy lejos de esto. Lo normal es que nosotros, me incluyo desde luego, seamos como este árbol, tengamos las raíces poco desarrolladas, poco profundas, y nos haga seres frágiles, casi siempre eh, con un defecto de visión, como le ocurrió al Titanic, ¿no? Entonces, en casi todos nosotros, y esa es la antesala de la formación o de la educación superior, pues hay bastante miopía, bastante dualidad, bastante parcialidad, bastante sesgo hacia la superficie y por lo tanto con esos mimbres puede ser difícil anhelar o afirmar que lo que hacemos puede tener ese calificativo de superior. Lo normal es, como esta imagen, tener nuestro centro de gravedad demasiado alto, vivir en el exterior de nosotros mismos, y si vivimos en el exterior, vivimos mal. La educación no puede colocar su centro de gravedad en lo exterior, sino en lo interior. Y a eso también nos enseñó Sócrates. Lo que pasa que con una profundidad bastante menos relevante que la de estos maestros de Oriente. Y con esto la introducción podría estar lista. Argumentos a partir de aquí. Primero, es que no se puede hablar de educación superior sin que los docentes tengan conciencia de educadores. ¿Qué docente universitario tiene conciencia de ser educador? Normalmente no. Yo soy profesor soy investigador o investigadora. Disculpen que hablo con el genérico. Ni siquiera educador. ¿Cómo va a ser educación superior si esa conciencia básica de educador no está? No puede haber educación superior si lo que se hace no es educación, y no es educación. Hay muchísimas definiciones de educación y esa educación en las aulas universitarias no se da. Se da otro tipo de procesos, pero no educación. No puede haber educación superior si la formación de los educadores superiores, pretendidamente educadores superiores, no es técnica ni radicalmente válida. Por técnica me refiero a didáctica, pedagógica, en profundidad, y radicalmente válida porque lo radical también pasa desapercibido y ni se retoma. Normalmente ni siquiera se sabe a qué nos estamos refiriendo.
Entonces, si esa formación didáctica no existe y la radical tampoco, ¿cómo va a ser educación superior? El cuarto argumento es que no puede haber educación superior si se pseudoeduca, que eso es lo que está ocurriendo, y yo también lo hago, yo también lo hago, o se adoctrina científicamente, porque desde la ciencia se adoctrina. Adoctrinar es cerrar, no es abrir, es cerrar. Si se adoctrina nacionalmente, si se adoctrina ideológicamente, porque puede ocurrir, si se adoctrina sexistamente, clasistamente, etc. Y todos estos procesos ocurren. No puede haber educación superior con profesores mediocres. Y la mayoría de nosotros somos mediocres. Mediocres en el sentido de que no somos súper malos, pero tampoco somos personas especialmente lúcidas, especialmente conscientes. Entonces somos en sentido estricto mediocres, según la acepción de José Ingenieros, por ejemplo. No puede haber educación superior sin un enfoque radical consciente. Si lo radical no es consciente, ¿cómo va a haberla? Estamos trabajando con una parte solo del árbol o del iceberg o de la luna, sin apuntar, sin disparar al blanco, ¿qué sentido tiene de entrarse y adelantar el discurso sobre el acierto de la flecha? Vale. No puede haber educación superior sin formación pedagógica con base en la conciencia. Actualmente la base educativa es la competencia. Y una cosa es estar formando personas que funcionen socialmente, que funcionen profesionalmente, y otra cosa es estar formando personas conscientes. Esta es una propuesta de esquema sobre lo que quizá podría ser un enfoque formativo, pudiera decirse poco parcial o con un anhelo de compleción, de completez o de completitud. Un eje que es la formación técnico-reflexiva, que es el eje técnico, ya suele ser bastante escaso o no darse. Una formación didáctica en profundidad. Otro vértice es de la conciencia aplicada, la autoformación con base en cuestiones de tipo radical, y luego el egocentrismo, que es la fuente y es el origen de mala práctica didáctica que suele estar en las aulas universitarias permanentemente y que apenas es objeto de investigación pedagógica. Y directamente vamos a las conclusiones a partir de estas premisas. La primera es que, bueno, el Nobel Ramón y Cajal, ustedes conocen, ¿no? el importante neurólogo español, premio Nobel, no es paradigma de excelencia en la universidad, como sí se suele considerar. ¿Por qué? Porque su enseñanza era muy mejorable, como profesor era malo. Por lo tanto, hay que discriminar entre investigación y enseñanza, y no todo vale. Cabe una inversión más rentable que la formación en didáctica y mejor en profundidad. Si se mejora la formación del profesorado, mejora todo. Mejora la enseñanza, por supuesto, mejora la investigación, mejora la transferencia, mejora la gestión, mejora toda la universidad. ¿Cómo es posible que todavía no exista una formación profesionalizada de los docentes? Decía Giner de los Ríos, decía, ¿cuándo se darán cuenta los catedráticos de la universidad que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? Ahora estamos diciendo que la pedagogía no es suficiente, que es posible y es preciso dar un salto cualitativo e incorporar y normalizar esa parte radical que tiene que ver con la conciencia docente y sin la cual lo que se haga en docencia, me debería decir en cualquier actividad humana, no pasa de ordinaria o no pasa de mediocre. La segunda conclusión es que a la universidad no se va a educar ni a educarse. Digo normalmente, lo que la universidad no ocurre como prioridad
es la educación. Es más, creemos que la educación es algo propio de otros niveles de enseñanza, ¿no? Es propio de primaria, de secundaria, de educación preescolar, y eso es un error absoluto, porque la universidad forma parte de la escuela sin solución de continuidad y porque la escuela tiene como principal función la educación. Si la educación superior fuera válida, si fuera válida, vamos a hacer el supuesto de que lo fuera, los doctores, los catedráticos, serían las personas más conscientes, más íntegras y más maduras. Y no es verdad. Hay muchos catedráticos, muchos doctores y doctoras que brillan por su inmadurez, que brillan por su estupidez y por lo tanto algo estamos dejando de hacer, pero algo de tipo central, de tipo esencial. La tercera es que la identidad de la educación universitaria como educación superior se apoya en una vanidad irreflexiva, naturalmente, presuntuosa y desde luego falsa, y además impropia del quehacer universitario, porque nuestro trabajo, por ejemplo, como investigadores, tiene como característica el rigor y la honestidad, ¿no? ¿Y por qué no lo aplicamos a lo que hacemos en docencia? Y me incluyo, ¿eh? Eso lo digo completamente en serio y soy muy consciente de ello, ¿eh? Pitágoras de Samos propuso la esfericidad de la Tierra hace mucho tiempo. ¿Por qué no proponer de una vez que en la universidad se desarrolle la educación superior? Es algo tan sencillo como reconocer lo básico, ¿no? La tercera conclusión es que globalmente, la educación superior está mucho más cerca de la buena educación infantil desde los 0 a los 6 años, está mucho más cerca, con excepciones, pero no depende del nivel de enseñanza. ¿De qué depende que en un contexto educativo haya educación superior? Que en ese contexto educativo haya un profesor o una profesora plenamente consciente y plenamente competente. Cuando esto ocurre, en ese entorno, en ese contexto, se da la educación superior espontáneamente, automáticamente. A lo mejor en un futuro, la educación prenatal, en la que estamos trabajando hace ya unos cuantos años, pudiera ser también globalmente educación superior. Pero sí, solo sí, quien se ocupe de ellos, de ella, pudiera ser competente y consciente. La cuarta conclusión es que la educación superior no tiene por qué ser formal. El concepto de educación superior no tiene por qué ser formal. Puede darse en contextos informales, puede darse en una familia, puede darse entre una serie de amigos, puede darse en una excursión, puede darse en cualquier contexto comunicativo y educativo. Y eso ocurrirá y ocurre cuando quien está en ese contexto o en ese diálogo o en esa experiencia es suficientemente consciente. Entonces, la educación superior simplemente se produce. La educación universitaria podrá ser excelente, pero no anhela ni sirve para dos importantísimos fines inéditos de la educación. El primero es la unidad del ser humano y el segundo es el despertar de la conciencia. Esta es una conclusión de hace ya muchos años trabajando con este enfoque radical e inclusivo en el que llevamos pues, casi 30 años, ¿no? Entonces, hay unos fines de la educación con mayúscula, de la educación que sí que puede llamarse superior, que entiendo que son estos dos, la unidad del ser humano y el despertar de la conciencia. Nuestra educación universitaria ni se plantea nada parecido a esto. Por lo tanto, si no te lo planteas, es muy difícil que lo logres o que lo persigas. Sexta, la educación universitaria podría calificarse con rigor como
pues, como capacitación, como preparación, pero nada más. Y nada menos, y nada menos. La educación superior incluiría esto, por supuesto, pero no se quedaría aquí. El sentido de la verdadera educación superior no es aprender durante toda la vida, sino autoeducarse para vivir más conscientemente. Y además incluir un notable desarrollo competencial. Es decir, a partir de Sócrates entroncamos con nuestra educación y nuestra educación hoy fructifica en forma de modelo competencial, competencias. Bien, a partir del Buda, de los maestros del Tao, Lao Tse, Chuan Tse, Lietze, Juan Di, tenemos otro modelo, otro modelo de ser humano, que es el ser humano consciente. El error sería la dualidad, el error sería la razón parcial. Y la clave la tenemos enfrente de los ojos y no hay más que estirar el brazo y cogerla o tomarla. Y es la síntesis. Teilhard de Chardin decía, todo lo que se eleva converge. Bueno, pues si esa gran síntesis pedagógica no se está produciendo todavía, es que a lo mejor no nos estamos elevando lo suficiente. ¿De quién puede afirmarse entonces, y terminamos ya, que está plenamente educado? ¿De quién podemos decir está plenamente educado? Quizá el ser plenamente educado es el despierto y el competente a la vez. Y esta acepción de educación superior o de educación plena, creemos que es muy importante de normalizar, de compartir. Ustedes no se crean nada de lo que les he dicho, considérenlo, critíquenlo, intenten experimentarlo, pero si el concepto y la experiencia de salud plena no estuviera clara, ¿cómo vamos a dedicarnos a la salud conscientemente? Nosotros no toleramos salir de un hospital sin estar plenamente curados o en clara proyección de estarlo. ¿Por qué nos conformamos permanentemente, sin apenas crítica, medio educando o incluso haciendo lo contrario de educar, que es adoctrinar y confundiéndolo todo y llamando a ese resultado educación? Y el último punto, que es este, ¿y ahora qué? Pues que cada uno lo considere y cada una lo considere. Mi conclusión personal es que sería erróneo seguir pensando que los alumnos son el centro de la educación. Eso es falso. El centro de la educación no es solo un centro. Hay muchos centros y el alumno es un centro, pero hay otro centro sin el cual ese centro del alumno no es ni siquiera centro y somos nosotros mismos. Por lo tanto, me parece que el sentido autoformativo es prácticamente olvidarnos de los estudiantes y concentrarnos en nuestra posible autoeducación. Radical si es posible, porque si no, nos quedaríamos en un mero aparentar. Y nada más, muchísimas gracias.